Voy a presentar a mi colega, el doctor Waldo Lavado Casimiro. Él, bueno, se va a presentar por Zoom, está acá. Waldo es doctor por la Universidad de Toulouse de France, con estudios de maestría y posgrado aquí también en nuestra Universidad Nacional Agraria La Molina, y está trabajando temas de investigación en lo que es hidroclimatología y cambio climático, con énfasis en lo que es gestión de riesgo de desastres, recursos hídricos y ecosistemas naturales. Él ha elaborado un conjunto de publicaciones científicas, está también el calificado en el RENACYT, y bueno, el día de hoy nos va a hacer una presentación muy interesante sobre el impacto del cambio de uso de suelo en la hidrología de la cuenca andina amazónica. Entonces voy a pedir un voto de aplauso para el doctor Guardo Lavado y le vamos a dar el pase por Zoom, a ver si se está pudiendo escuchar. Waldo, sí, sí nos escuchas. Sí, sí les escucho. Más bien me gustaría saber si me escuchan bien y pueden ver mi pantalla. Sí, sí, escuchamos bien y se puede hacer. Adelante, Waldo. Ok, Una cosita, tienes muchísimas. 20 minutos, Dime. por favor, trata de ceñirte al tiempo para que podamos con amplitud poder hacer también las preguntas. Ok, perfecto. Gracias. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por haberme permitido hacer esta ponencia, sobre todo de manera virtual. Y lo que les voy a mostrar un poco en estos 20 minutos, voy a tratar de correr un poquito porque había armado para 30, pero no hay problema. Primero, decirles de que voy a mostrarles algunos resultados y avances que se han hecho sobre el impacto del cambio de uso de suelo en la hidrología de la cuenca andino-amazónica. Y lo que es más relevante es que los principales autores o los que han dirigido estos proyectos en un inicio que voy a hacer la introducción son investigadores peruanos. Primero es el doctor Giancarlo Espinosa, que trabaja ahora en el IR de Francia. Y también está Sli Wong, que es otro investigador que trabaja también en Francia. Y lo bueno es que ambos son molineros, ¿no? Ambos son de la agraria que han trabajado estos temas, y yo voy a mostrar luego un poco nuestro grano o granito de arena que estamos contribuyendo en ese contexto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar de qué es la parte andina y qué es la parte amazónica, pues definitivamente tenemos que saber que la cuenca amazónica es una gran cuenca, la cual produce pues aproximadamente el 20% del total de agua fresca global que va hacia los océanos. Existe, por ejemplo, algo ya considerado en toda la cuenca amazónica que se conocen como los ríos voladores, porque hay un proceso de mezcla de agua, en el cual uno de los conceptos más relevantes es el reciclaje producto de los bosques, lo cual pues genera una circulación única a escala global en toda la cuenca amazónica. Y estos ríos voladores pues producen aproximadamente, digamos, 6.400 kilómetros cúbicos por año de agua a la atmósfera, y es parte de un proceso pues bastante importante en toda la cuenca amazónica. Entonces, en la cuenca amazónica pues es un recurso crítico de energía en la atmósfera. Existen condiciones claves para la energía global y el balance hídrico. Y ahora, como les mencionaba, este reciclaje de humedad que se da en toda la cuenca amazónica ya se ha probado por diversos experimentos a escala de toda la cuenca amazónica, de cuál es el aporte, por ejemplo. Esto es en la estación seca, en este caso en el invierno austral, y esto en la estación húmeda, en el verano austral, en los cuales pues ya se ha demostrado que gran parte, digamos, de la humedad y que al final generan, por ejemplo, precipitaciones, si bien es cierto, siempre se asociaba la circulación del océano Atlántico hacia toda la cuenca amazónica, pero ya se ha demostrado que gran parte de digamos, ese aporte proviene del bosque, ¿no? Entonces, de hecho, en las estaciones secas, acá lo que vemos son proporciones de, digamos, ese reciclaje de humedad, y se observa que, sobre todo en la estación seca, ese transporte de humedad producto del reciclaje de los bosques es más fuerte que en la estación húmeda. Y de hecho, en el documento que se llama Amazon Assessment Report 2021, que ustedes lo pueden, digamos, se ha cuantificado esa tasa de reciclaje en porcentaje.
Han habido pues diferentes estudios, hasta 10 estudios que han dado esos porcentajes de reciclaje, pero digamos que en promedio estamos hablando que ese porcentaje es de 28%. Entonces, lo que se demuestra con esto es que los bosques en toda esta zona pues juegan un rol bastante importante sobre la hidrología y sobre el balance hídrico en la cuenca andino-amazónica. Ahora, si hablamos un poco ya de qué es lo que está sucediendo en la cuenca amazónica, acá lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es la estación hidrológica en Manaus, en Brasil, que digamos resume todo el balance hídrico de toda la cuenca amazónica, y acá se tienen, por ejemplo, series desde el año 1900 hasta el año 2020. De hecho, este año también está produciéndose una sequía histórica en la cuenca amazónica. Y lo que nosotros vemos es pues que en color, en la parte inferior, los colores anaranjados son eventos de sequías y los colores azules son cuando se han producido eventos de inundaciones. Entonces, lo que sí se nota es que durante los últimos años, aproximadamente desde los años 90, esos eventos de sequías e inundaciones se han vuelto cada vez pues, más extremos, ¿no? De hecho, hay algunos récords históricos, como la sequía del 2010 y también la inundación más extrema que se ha producido en el año 2021. Eso hace pues que esta intensificación de los eventos extremos sean cada vez más fuertes en toda la cuenca amazónica. Y de hecho esto está asociado también a los patrones de precipitaciones. Por ejemplo, en la publicación de Espinosa del año 2019, donde se observan un poco las tendencias, se observa que a escala de toda la cuenca amazónica, la parte norte es donde se están produciendo tendencias al incremento de las precipitaciones, y la zona sur es donde se están produciendo pues eventos en los cuales las precipitaciones se están disminuyendo. Y esa misma señal, y tal como lo describe Hersping en el año 2020 en su publicación, se nota en los caudales, ¿no? Porque los caudales, las tendencias están hacia el incremento en la parte norte y hacia la disminución en la zona sur. Ahora, ¿a qué se ha asociado? Ya los climatólogos han estudiado estos cambios de la parte norte y la parte sur, y definitivamente esto tiene que ver un poco con la circulación atmosférica que se da en toda la cuenca amazónica. Es decir, hay un aumento del movimiento ascendente y la actividad de convección en el norte, y hay un aumento también de la subsidencia atmosférica en el sur, y eso está ligado pues básicamente, como vamos a ver más adelante en algunos experimentos que se han hecho, a la deforestación bastante intensa que se tiene sobre todo en la zona sur de la cuenca amazónica. Y de hecho, si vemos la zona sur, es una de las zonas pues donde se está demostrando que desde los años 80 hay un incremento bastante fuerte de lo que es la temporada seca. De hecho, en la publicación del año 2013 de Fu, él muestra que la estación seca pues se ha incrementado en alrededor un mes desde 1980. ¿Qué quiere decir? Es que si antes, por ejemplo, la temporada seca duraba 4 meses, ahora está durando 5 meses, ¿no? Y eso se está viendo bien marcado durante los últimos años, en los cuales, como seguro muchos de ustedes deben haber visto en las noticias, todo lo que tiene que ver con eventos de incendios forestales se está incrementando de una manera bastante fuerte, ¿no? De hecho, si bien es cierto en Perú todavía no es bastante fuerte, pero en Bolivia y en Brasil, ciudades como Santa Cruz, ciudades como Manaus están amaneciendo pues con humo producto de los incendios forestales que se están produciendo a escala de la zona, ¿no? Y de hecho hay una investigación muy interesante que salió este año, justo de quien les comentaba, de Lee Wong, que es un molinero que trabaja en Francia, en la cual ellos pues han evaluado las salidas de un modelo acoplado que une la parte atmosférica con la parte de superficie. Es un modelo francés que se llama REC-IPSL. Y lo interesante de sus estudios, como resumen, es que ellos demuestran, por ejemplo, cómo serían los cambios para el año 2050 en las zonas con una deforestación bastante fuerte y en las zonas sin deforestación. Para resumir esta figura, nos vamos a centrar en las tres variables, digamos, más importantes para los recursos hídricos, que es la precipitación, la evapotranspiración actual y el escurrimiento, que vendría a ser, digamos, el caudal, ¿no? Entonces,
Para un escenario deforestado, lo que se observa pues es definitivamente que la evapotranspiración se ve una disminución bastante fuerte, porque es lógico que ya el tema de transpiración pues va a tener un impacto fuerte. Y lo que sí se va a incrementar es un poco el escurrimiento, ¿no? Se incrementa el escurrimiento y también se incrementa un poco la precipitación. Eh, pero en un escenario sin deforestar, bajo el mismo modelo que ellos simularon, se observa pues de que si se tendría un proceso, digamos, en el cual no haya deforestación, estos valores se mantienen para este modelo acoplado atmosférico de superficie, ¿no? Entonces, la cuenca amazónica pues tiene una pérdida de cobertura de árboles a escala de Sudamérica bastante fuerte. Casi el 17% de toda la cuenca amazónica está en un proceso de deforestación. Y si hablamos de Perú, por ejemplo, para el año 2021 el Perú había perdido más o menos 137.976 hectáreas, de acuerdo al Geobosques, que es un portal muy interesante en el cual uno puede ver las tasas de deforestación a escala de todo el Perú. Y de hecho, si nos centramos, por ejemplo, en Madre de Dios, que es donde vamos a hacer el ejemplo de caso, el porcentaje pues, de pérdida de bosques en el periodo 2001-2021 es de 277.295 hectáreas. Y es lógico también que las zonas más deforestadas, por ejemplo, este es un poco en la región de Madre de Dios, cuál es la concentración de pérdida de bosques, y se ve que sigue un poco la carretera interoceánica, ¿no? Que es un poco lo que muestra este portal de geobosques. Entonces, en ese escenario, lo que nosotros planteamos como nuestro aporte, bueno, en un inicio me olvidé decir, pero este es parte de un proyecto de una tesis de maestría de la Universidad Agraria La Molina de Kevin Traverso, pero también en conjunto con investigadores del IRD de Francia, tanto como Tomás Condón como William Santini, y con soporte de Concitec a través del proyecto AMSUD, ¿no? Que permitió que Kevin Traverso pueda hacer su pasantía en Francia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que en la actualidad nosotros tenemos este ciclo del agua, por ejemplo, esta es una figura de la USGS, en el cual se hablaba de todos los componentes del ciclo del agua, pero en la actualidad ellos mismos también han sacado un nuevo ciclo del agua, pero donde ya se ve que una de las cosas que está pasando a escala de todas las cuencas hidrográficas es el efecto antrópico. De hecho, ya se habla que estamos en la era del antropoceno, en el cual pues ya no podemos considerar las cuencas hidrográficas como naturales, sino que lo que va a pasar es que hay bastante impacto sobre todo del cambio de uso de suelo sobre la hidrología. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este análisis? Se ha trabajado en la cuenca Madre de Dios y hemos trabajado con un modelo hidrológico SWAT. Entonces es un modelo básicamente semidistribuido que te simula los diferentes componentes del ciclo hidrológico, tiene como entrada pues datos de temperaturas, datos de precipitación, se calibra con datos de caudales, pero también entra variables como son el tipo de suelo, la vegetación, pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, lo hemos trabajado en la cuenca de Madre de Dios y el objetivo principal era entender los procesos hidrológicos en esta cuenca, pero también ver qué pasaría con los cambios de uso de suelo, ¿no? Para lo cual, pues, se ha calibrado el modelo hidrológico hasta la estación hidrológica La Pastora, al lado de Puerto Maldonado, perdón. Se ha calibrado con algunos datos de caudal en Puente Leguía, que es el puente que divide o separa, en este caso tripartito, entre Cusco, Madre de Dios y Puno, ¿no? ¿Cómo ha sido la metodología? Básicamente, como les decía, hemos calibrado el modelo hidrológico. Una vez calibrado, hemos jugado con las simulaciones de uso y cambio de suelo, ¿no? Hemos trabajado con diferentes imágenes. Para eso nos hemos basado en el Map Biomas, que es una plataforma muy interesante que hay datos de vegetación desde el año 85 hasta la actualidad. Y basado en eso, se ha hecho la simulación cambiando, digamos, las vegetaciones, ¿no? Del 85, 95, 2005, 15, 21, para ver qué pasaría con los componentes hidrológicos.
Entonces, para eso, como les había dicho, las entradas han sido el modelo numérico de terreno, el tipo de suelo y también el uso y cobertura de suelo. Se ha hecho una subdivisión de toda nuestra zona de análisis en 592 subcuencas, 592 tramos de río, y se ha hecho unidades de respuesta hidrológica que se utilizan en modelamiento hidrológico para homogenizar los patrones y no tener pues una sobreparametrización del modelo en 4.759 unidades. Generalmente en los modelos hidrológicos se hace un proceso de calibración y validación. El modelo ha tenido estadísticos consistentes, ya Kennedy también en la exposición anterior ha mostrado cómo son estos estadísticos, pero acá nosotros mostramos cómo fue la calibración en la pastora. Pero lo interesante es que también validamos, hicimos una validación independiente en Puente Leguía, que está en Inambari, y en el cual pues muestra resultados satisfactorios. Entonces, ya teniendo este modelo bien calibrado, bien validado, lo que nosotros hemos hecho, hemos trabajado con tres mapas de vegetación diferentes, la del año 85, la del año 2005 y la del año 2021. Y sobre todo, no voy a mostrar todo a detalle porque me faltaría tiempo para empezar, pero nos hemos centrado en esta zona más deforestada que seguro todos nosotros conocemos, que es la zona donde hay bastante actividad minera, ¿no? Ahora, cuando hemos hecho una evaluación del cambio de la cobertura de suelo, hemos utilizado diferentes clasificaciones de vegetación, por ejemplo, agricultura, suelos desnudos, bosques, cobertura glaciar, la parte urbana, minería, matorral, pastos naturales, agua, bosques inundables y áreas inundables, ¿no? Entonces, ahí se nota claramente pues cuáles han sido los cambios más marcados desde el año 85 hasta el año 2021. Por ejemplo, se ve incremento en la minería, disminución en los bosques, incremento de suelos desnudos, incremento de la actividad agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, en base a estos cambios de uso de suelo es que se ha jugado con las simulaciones hidrológicas y los resultados que les voy a mostrar más que todo están centrados en estas subcuencas que constituyen las áreas más impactadas por minería, ¿no? Que son la 255, 239, 334, 353 y 419, que digamos son los códigos de estas subcuencas. Entonces, lo que se nota, al igual que en el trabajo que les mostraba de toda la parte sur del Amazonas de SLI, es que lo que sí se observa, por ejemplo, en la evapotranspiración, que se ve un incremento cuando existe este proceso de deforestación y una disminución bien marcada en la humedad de suelo. En cuanto al caudal, también se ve una disminución, pero no es tan marcada como las otras dos variables, ¿no? Y esto sobre todo es en una unidad, digamos en particular, que tiene una deforestación. Pero también nosotros hemos sacado a escala de toda nuestra zona de estudio. Acá, por ejemplo, son cambios porcentuales nada más entre los cambios de uso de suelo del 2021 versus el 2009. Colores azules es hacia un incremento y colores rojos hacia una disminución. Dentro de las componentes del balance hídrico en toda la zona de estudio, por ejemplo, se observan incrementos en la evapotranspiración potencial, pero mayormente si ven los colores rojos se observan disminuciones en la producción de agua, humedad de suelo, caudal superficial y caudal acumulado. Entonces, ya para discutir y concluir es que definitivamente, pues, hay que entender a detalle cómo son los procesos en toda la cuenca amazónica y este es un experimento que nosotros estamos haciendo gracias a la información que se ha recopilado para ver cuál sería el impacto del cambio de uso de suelo en la cuenca de Madre de Dios. Y no es solamente estamos haciendo este ejercicio ahí, sino en otras cuencas del Perú. Sobre todo se ve, pues, digamos, incrementos en la evapotranspiración y disminución en la humedad de suelo y caudales, pero también somos conscientes que se necesita construir a escalas más pequeñas, porque a pesar que a veces se trabaja a escala de toda la cuenca amazónica, incluso de Madre de Dios, pues hay características locales que hacen que en algunos lugares sean más extremos que en otros, por lo cual sugerimos que se trabajen con cuencas experimentales. Otro punto también, si nosotros quisiéramos entender, por ejemplo, a detalle cómo son los patrones hidrometeorológicos, es claro que se tiene que incrementar la red de estaciones, ¿no?
En ese contexto, algo positivo en Perú es que cada vez se están incrementando la red de estaciones, tanto Senami como la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, están trabajando en incrementar la red de estaciones. De hecho, en la Cuenca de Madre de Dios hay proyectos de ANA, de Senami, que el objetivo es incrementar la red y probablemente ahí entender más a detalle cómo son los ciclos de los procesos hidrológicos, ¿no? Y finalmente, ya para concluir esta como, digamos, como un mensaje final es, ¿qué es lo que pasaría con un planeta sin bosques? ¿No? De hecho, ya no he entrado en este concepto, pero existe una definición en climatología que se llama los famosos tipping points, que quiere decir de que, por ejemplo, si nosotros llegamos a un calentamiento de 2 grados centígrados, las condiciones en la Amazonía cambiarían severamente. De hecho, se habla de la sabanización del Amazonas, sobre todo en la parte sur, que ya lo estamos viendo cada vez con los impactos que se están produciendo. Y los tipping points, pues lo que quiere decir es que se puede llegar a un proceso irreversible, es decir, que cambie completamente el clima de un lugar determinado. Y ya todo está conectado a escala global, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros deforestamos la Amazonía, no solamente vamos a sufrir nosotros, bueno, somos los más directamente impactados, pero ahí tiene correlaciones, si ven estos puntos en color verde, a escala global, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que si, por ejemplo, sigue la deforestación, esto puede contribuir a un incremento de 0.7 grados centígrados. En la actualidad estamos en un incremento de 1.2 ahora, ¿no? Y probablemente 1.3 con estos 2 últimos años de calentamiento. Y si a eso le sumamos estos 0.7, pues probablemente vamos a llegar a más de 2 grados centígrados, que va a cambiar completamente todos los sistemas climáticos a escala global. Entonces, eso era justo lo que quería presentarles. No me he pasado de unos 30 segundos y Sí, muchísimas gracias sí. igualmente por la invitación. Listo, Waldo, muchas gracias por por la precisión en el tiempo.